Hola, buenas noches. Les voy a enseñar cómo funciona la combinación de los 13 triples y un fijo por 127 quinielas. Y cómo acomodarlas, obviamente, para que las puedan jugar de acuerdo a lo que ustedes gusten, de acuerdo a su pronóstico, etcétera, ¿no? Antes que nada, para poder manejar esta combinación, yo les recomiendo que descarguen el programa Cristal 1x2. El programa Cristal 1x2 es un programa reductor de quinielas. Lo pueden descargar de la página de quinielista.com, un sitio web español, donde tienen el programa a disposición del público. Es un programa reductor de quinielas, como les comentaba, es un pequeño archivo poco mayor a un megabyte. Se descarga y solo le dan doble clic. No necesita ser instalado, ya que solo con doble clic funciona el programa. Una vez que han descargado el programa, le dan doble clic, como les comentaba. Les debe aparecer una pantalla similar a esta. Esta es la pantalla principal. Como les comentaba, es un programa para hacer reducciones de la quiniela. Sin embargo, el motivo de este video no es para demostrarles cómo se reducida, sino para hacer los cambios y adaptaciones de la combinación de los 13 triples y un fijo por 127 quinielas. Para que puedan entender cómo funciona la combinación de los 13 triples, les quiero comentar antes que es una combinación que está generada en base a una columna base o una columna vertebral que determina el número de aciertos que se tienen al final de la jornada, y en base a ella podemos saber a cuánto aspiramos. ¿Cómo sabemos esta columna base? Esta columna base está determinada por la distribución de los signos. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, para saber cuál es la columna base que tiene nuestro sistema es muy sencillo averiguarlo. Una vez tienen abierto el programa Cristal, le pueden dar clic aquí en donde está la carpeta amarilla. Se abre un cuadro de diálogo, buscan la combinación. Yo en mi caso lo tengo en el escritorio. Ya cargamos la combinación. Una vez que ya la tenemos cargada, nos vamos al menú utilidades, opción cálculo de porcentajes, opción de la combinación a reducir. Nos aparece un pequeño cuadro de diálogo que nos muestra la distribución de los 13 triples y el fijo. En este caso podemos observar que la distribución son 13 triples y el fijo está en el partido 11 a fijo local, ¿no? De hecho, esta es la acomodo que yo le di al Pro Bowl 1756 con esta combinación de los 13 triples. Podemos ver que la columna base está determinada por el porcentaje más alto. Por ejemplo, en el casillero 1 está cargado el 2, que es el partido del América. En el partido segundo está cargado el local y así sucesivamente. Pueden ver que es visita, local, 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 visita, local, 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 visita, local, local. ¿Okay? El porcentaje más alto determina el valor de cada casillero para determinar la columna base. Esta columna base, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia es que dependiendo de cuántos aciertos haga en ella, es a lo que realmente aspiramos con la combinación. Por ejemplo, tenemos la tabla de garantías. Esa tabla de garantías, como ustedes pueden observar, nos dice que en base de tantos aciertos en la columna base es a lo que aspiramos. Por ejemplo, para aspirar a un 14 con mi columna base tengo que tener 7 aciertos exactamente. Y cuando se tienen 7 aciertos en esa base, aspiramos a un 90% al 10, a un 33.42% al 11, a un 6.47% al 12, a un 0.46% al 13 y un 0.6% al 14. Eso quiere decir que para aspirar a un 14 real hay que hacer 7 aciertos. Sin embargo, si se hacen menos de 7, puedes aspirar a un 13. Si se hacen 5, aspiras a un 12. Si haces 4, solo a un 11. Y si haces 3, solo a un 10. Y lo mismo ocurre para arriba. Si haces 8, aspiras a 13. Si haces 9, a 12. Si haces 10, a 11. Y si haces 11, solo a 10, ¿no? En este caso, si haces 11, te garantiza el 10.
pero eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Una vez que ya tenemos ya entendemos en qué consiste la columna base y cuál es su importancia, ahora ya es cuando podemos aspirar a modificar la combinación. Para modificar la combinación, les recomiendo el Cristal. Vamos a utilizar el programa Cristal para hacerlo. Vamos a usar el menú utilidades. En el menú utilidades hay una función llamada adaptar el pronóstico. Es por medio de la cual donde vamos a hacer las modificaciones correspondientes. Una vez que tengamos la combinación, tengamos abierta la ventana adaptar el pronóstico, podemos ver tres tablas con porcentajes: porcentaje base, porcentaje ordenado y valoración de jornada actual. Esta última valoración de jornada actual no la recomiendo utilizar, al menos que tengan unos porcentajes que les sirvan para acomodar la combinación. En este caso, si lo quieren hacer manual de acuerdo a su pronóstico, a su feeling, yo les recomiendo que utilicen solo estas dos opciones: porcentaje base y porcentaje ordenado. ¿Qué significa porcentaje base? Te muestra cuando una vez que cargas la combinación, te muestra la distribución de los signos de la combinación que cargaste, en este caso de los 127 quinielas. Y el porcentaje ordenado te va mostrando cómo la vas acomodando al final, cuando tú vas haciendo las modificaciones. Antes que hagan la carga de la combinación, te recomiendo desactivar el casilleros auto, y de aquí. Esto en miras de que no se haga una ordenación automática, sino que se haga de acuerdo a lo que ustedes buscan. Bueno, una vez que ya hicieron lo que les comenté, cargan la combinación de los 127 quinielas, de las 13 triples, le dan en la carpeta amarilla, buscan su combinación. Yo la tengo en mi escritorio, se lo pueden guardar donde ustedes gusten, y se carga. Vemos que aparece signos bases y mi pronóstico. Es nada más con fines de muestra de cómo está distribuida la combinación. En este caso son 13 triples y un fijo, ¿no? Bueno, y aquí cómo nos va quedando, ¿no? ¿Qué significa orden de partido? Bueno, esta columna nos permite intercalar los partidos en las posiciones que uno quiera. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el fijo del casillero 10 al casillero 1, por un decir, ¿cómo lo hago? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, si quiero pasar del casillero 10 al casillero 1, ponemos aquí en el partido décimo, le ponemos un 1, que es a donde se va a ir, y en el casillero 1 le ponemos un 10, que es a donde se va a cambiar. O sea, el origen de donde proviene el fijo. Y como pueden notar, ya se cambió el fijo del casillero 10 al casillero 1. Así lo pueden hacer con todos los partidos. Por ejemplo, el partido 7, consideran ustedes que lo quieren cambiar del casillero 7 al casillero 14. Le pongo casillero 14, ahí se va, le dan un clic, y el casillero 14 le ponen el valor que tenía anteriormente, que es el 7, ¿no? Entonces le ponemos un 7 y se hace el cambio, y así lo van haciendo ustedes de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Eso es en cuanto a cambiar el orden del partido, ¿no? Pueden cambiar el orden del partido, de la combinación, a su gusto y agrado. Una vez que ya han hecho el orden del partido, han cambiado los órdenes del partido, pueden continuar con el cambio de las prioridades. Pueden ver que la prioridad aquí como está dada, vemos que el casillero 2 tiene prioridad 1 el local, prioridad 2 el empate y prioridad 3 la visita, ¿no? Pero podemos ver que en el casillero 3 la prioridad es local, en el casillero de en medio es empate, en el casillero con segunda prioridad es visita, y el casillero 3 es empate, ¿no? Entonces hay prioridades que así ya viene la combinación, pero ustedes las pueden cambiar a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si consideran que el casillero 2, en este caso el casillero 2, que es el partido Monterrey-Tijuana, ¿no?, creen que va a ganar el
el Tijuana, en supuesto caso, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos la combinación? Eso es muy sencillo. Por ejemplo, para hacer los cambios se tiene que utilizar el casillero cambio de signo. Al hacerle un clic aparece un signo 1, 2x y los tres 1, 2x, 1, 2x. Entonces, para cambiar la prioridad, ¿cómo se hace? Por ejemplo, si queremos que el 2 sea el 1, entonces donde esté el 1 le damos un clic y le ponemos un 2. Entonces el valor de 1 se vuelve 2 y aquí se compensa. Como ahora el casillero 1 va a pasar a ser el 2, le ponemos un 1 aquí en el casillero 2, ¿ok? Y el X lo dejamos como está. Esa es una manera. Otra manera, por ejemplo, puede ser, creemos que va a ser empate y le queremos dar más prioridad al empate. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si queremos que el empate tenga la prioridad del local, le ponemos en el casillero que tiene mayor carga, que es el local, la X del empate, y que el valor del empate valga lo que vale el local, es decir, 28% de quinielas van a tener el local. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos un 1 aquí y dejamos el 2 como está. Y así sucesivamente lo van cambiando como ustedes quieran. Por ejemplo, lo podemos ver en el signo 1. Por ejemplo, si creemos que en el primer partido, que es Cruz Azul América, va a ser el América el ganador, entonces para cambiar el fijo, ¿cómo lo hacemos? El valor del local lo vamos a pasar a la visita. Entonces el valor del local le ponemos un 2, que es la visita, y automáticamente se cambia. ¿Lo pueden observar? Por ejemplo, si yo quisiera que poner fijo empate aquí, lo que hacemos, por ejemplo, es, si quisiera que fuese empate, le ponemos una X en el valor del 1 y se cambia a X. Así lo van haciendo con los 14 partidos, de acuerdo a las prioridades que ustedes le vayan dando. Y al final, una vez que ya lo tienen acomodado a su gusto, le dan en la flecha play, ejecutar transposición de partidos y cambios de signo. Le dan un clic, bautizan el archivo, por ejemplo, mi jugada 1756, el concurso Plegoni, le damos guardar. Y aquí aparece en la barra de estado finalizado, se ha generado el fichero mi jugada 1756. Así es como se hace la transposición de los partidos en el 1x2.